Buenas noches, mi nombre es Irma Herrera Moreno. Voy a presentar mi asignación a cargo del docente en línea. Hoy estamos a 26 de noviembre y termina el curso de Contexto Socioeconómico de México. En la unidad 1 vimos la introducción al estudio al estudio histórico de México. En esta unidad analizamos el pasado, el presente de nuestro país. En el proceso histórico que seleccioné fue la Revolución Mexicana, donde comenzaron algunos cambios políticos y sociales, influyendo de manera positiva la economía y la geografía de México. La unidad 2 fue la historia económica y política de México en el siglo XX. En esta unidad estudiamos el desarrollo económico y político de nuestro país, conociendo las características de cada etapa del proceso histórico, conociendo su estructura, la problemática que aún en la actualidad vivimos. En la unidad 3 vimos el neoliberalismo y la política de Estado en ciencia y tecnología. En esta unidad vimos cómo la fuerza política en el ámbito de la ciencia y tecnología estuvo más presente desde la época del neoliberalismo, su crisis económica y política, la globalización que se hace presente a fines del siglo XX en contexto de ciencia y tecnología de México. La economía con relación a la Revolución Mexicana. El periodo de revolución tuvo 3 etapas. La primera va de 1910 a 1913 y fue el conflicto postelectoral. La segunda de 1913 a 1916, además de la etapa violenta, es el retroceso económico de México. Y la tercera, en 1916 a 1932, el proceso de recuperación económica. La reconstrucción nacional de 1920 a 1940 fue cuando mejora la economía gracias al petróleo. Se crea la SEP, fundan el PNR, el Partido Nacional Revolucionario. La política económica de desarrollo fue un intento en la economía nacional al apoyo de la industrialización y a las importaciones. La industrialización del Estado mexicano se convirtió en el orden socioeconómico principal de la economía del país. Relación en mi vida personal y profesional. Como conclusión, en mi vida personal me ha servido el estudio socioeconómico de México para conocer cómo la tecnología ha ido entrando desde épocas revolucionarias como el ferrocarril y las carreteras que sirvieron como medios de comunicación y transporte, más tarde el teléfono que hizo más rápida la comunicación y ahora es inmediata. La ciencia ayuda de manera importante en la salud con el descubrimiento de curas a enfermedades que antes eran epidemias que terminaban con un grupo importante de personas. En lo profesional, considero que la nutrición va en camino de salud preventiva, que ya es urgente pensando solo en nuestro país. Gracias, profesor Arturo.